Bienvenidos a todos a esta ya conferencia número 459 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía. Hoy es una edición un poco especial porque estamos en sábado, generalmente no hacemos esta serie de noticias en este momento, pero lo estamos haciendo porque han pasado, y especialmente ya en estas últimas 24 horas, alguna noticia y varias de total relevancia. El título que hemos puesto, Guerra y Paz, ¿sí? Porque de estas dos cuestiones vamos a hablar hoy. Esta imagen que vemos, a algunos les recordará, dicen, bueno, aquí las cabezas se le han puesto, esta es una imagen vieja. Sí, quizás muchos ya saben cuál, y los que no, pues la veremos al final. ¿Y por qué? Porque cada vez se ha decantado más y veremos especialmente al final cómo lo que ya se veía venir, y esto es cumplimiento profético rotundo. Aquí tenemos a los tres grandes actores ya en este momento y especialmente a partir de hoy o de ayer, los tres grandes actores del mundo. Guerra y paz, o paz y guerra, podríamos decir. Sí, últimamente estamos con títulos de libros. Este es un título de un libro, no creo que el autor se enoje porque le usemos el título, el famoso León Tolstoy, ¿no? El libro Guerra y Paz de Tolstoy, ya falleció hace mucho tiempo, el gran escritor ruso. Y vamos a ver por qué. Y esta es la gran noticia. El plan de paz de Trump favorece a Rusia, acorrala a Ucrania y humilla a Europa. El presidente de Estados Unidos prioriza a Moscú en su plan de paz, cierra a Kiev las puertas de la OTAN, admite sus pérdidas territoriales y relega a la Unión Europea a pagar la factura de la guerra. Esta es la gran noticia. Hablaron 1 hora y media Trump y Putin, y según lo que se comentó, inclusive del tema de la paz, hablaron poco. Luego hablaron de más cosas, pero se ha llegado al acuerdo. ¿Dónde? Todavía hay que confirmarse, pero todo apunta a que habrá una reunión en Arabia Saudita. Ahora podemos ir entendiendo por qué Arabia Saudita a último momento dijo no a los BRICS. Me quedo, sí, asociado, ahí cercano, pero dijo no a miembro de pleno derecho a los BRICS, porque obviamente ya todo se olía, se sabía del año pasado que Trump iba a ganar las elecciones y todo indicaba, eso sí, quizás los que tenían información, que esta vez no lo iban a tumbar. Esta vez no le iban a hacer lo que le hicieron hace 4 años cuando hubo una mano negra que giró totalmente las elecciones a favor de Biden. Eso ya es indiscutible y luego vamos a ver, inclusive, y vamos a comentar, y hoy nos damos cuenta claramente el por qué. Pero Arabia Saudita, Bin Salman, el príncipe Bin Salman ya se lo olía, ya quería estar bien con Trump, no estaba bien con Biden, pero todo indica que en Arabia Saudita se va a llevar a cabo ese acuerdo de paz. Sí, no será en Turquía, es uno de los perdedores, quizás. Hace un tiempo, bueno, ya hace casi 3 años se firmó un acuerdo de paz, se firmó esa vez entre Putin y Zelensky, en Turquía, con Erdogan mediando, pero luego se plantó Boris Johnson ante Zelensky, le rompió los papeles y dijo de esto nada de nada. 3 años después, 1,5 millones de bajas, sí, más de 1 millón de muertos, terrible. Pero aquí está quedando claro algo. Esta decisión fue totalmente bilateral entre Estados Unidos y Rusia. Aquí Ucrania no ha pintado nada y la que no ha pintado nada, ya ha quedado totalmente relegada del mapa geopolítico, es Europa. Europa estaba claro que está siendo la gran derrotada de toda esta cuestión. Esto fue de ayer. Y aquí vemos a Kallas, sí, la que es como la ministra de Relaciones Exteriores, la secretaria, digamos, de Asuntos Exteriores de la Comisión Europea. Kallas advierte de que unas negociaciones de paz sobre Ucrania sin la Unión Europea fracasarán. Pues eso es lo que dice ella. La alta representante de la Unión Europea estableció un paralelismo entre la situación actual y la cesión de los Sudetes a Alemania en 1938, antes de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, está diciendo esto, nos estamos abocando a una tercera guerra mundial. Pues esto ya viene de lejos, ¿no? Dice, cualquier solución rápida es un trato sucio que hemos visto antes cuando se trata de Minsk, por ejemplo, y simplemente no funcionará. No detendrá la matanza, no detendrá la guerra, dijo en referencia a los acuerdos de Minsk
para intentar poner fin al conflicto entre Ucrania y Rusia, iniciado en 2014. Bueno, pero si ya lo han aceptado y confesado Angela Merkel, Hollande, digamos, los líderes de Francia y de Alemania, de que simplemente fue ganar tiempo y armar a Ucrania, así que no sé de qué está hablando esta mujer. Kallas estableció un paralelismo entre la situación actual y la cesión de los Sudetes a Alemania en 1938, antes de la Segunda Guerra Mundial. Estamos en la situación en la que Chequia ha decidido defenderse y lo único que se espera de nosotros es que les apoyemos con armas, con cualquier cosa que necesiten para que no sea la Segunda Guerra Mundial. Lo que está diciendo es, si hacemos esto, pues se nos viene la Tercera Guerra Mundial. Pero para que no venga la Tercera Guerra Mundial hay que seguir la guerra. Es decir, es un poco contradictorio lo que ella dice. Pero bueno, vamos a ir viendo el papel de Europa en todo esto. Ahora mismo también necesitamos ayudar a Ucrania para defenderse de la agresión, para que no haya un conflicto más amplio, apuntó. Sobre una posible retirada del respaldo militar estadounidense a Ucrania, Kallas consideró que Kiev podría seguir combatiendo frente a Rusia con el apoyo de la Unión Europea. Bueno. Vaya, son palabras mayores. Explicó que el 55% de la defensa ucraniana la financia la propia Ucrania, seguro, mientras que Europa aporta otro 25% y Estados Unidos un 20%. Bueno, según palabras de Estados Unidos, el que más ha puesto aquí es Estados Unidos. Esa es la situación. Si Ucrania decide resistir, Europa respaldará los principios. Europa respaldará a Ucrania. Sí, con un 20% menos si Estados Unidos decide retirarse. Pero aún así Ucrania defenderá los principios de soberanía, integridad territorial y los principios que también Europa representa, manifestó. Pues nos gustaría que hable de cuáles son los principios de Europa. Para ser claros, como parte de cualquier garantía de seguridad, no habrá tropas estadounidenses desplegadas en Ucrania, puntualizó. Sin embargo, Kallas aseguró hoy que no es una buena táctica de negociación si simplemente entregas todo antes de que empiecen las negociaciones. Aquí lo que está hablando Europa prácticamente es que ha habido una traición de parte de Donald Trump a Ucrania. Esto no puede funcionar, el apaciguamiento siempre fracasará, subrayó. También dijo que la pertenencia a la OTAN es la garantía de seguridad más fuerte y la más barata. Sí, pero es algo que Rusia no lo va a aceptar jamás. Es decir, lo que está postulando Europa es lo que sí nos llevaría a la Tercera Guerra Mundial. Es algo que es innegociable para Rusia. Es decir, Ucrania no puede ser parte de la OTAN. Es como si México hubiese sido parte del Pacto de Varsovia, digamos, del bloque comunista. Imposible que Estados Unidos lo haya aceptado. Pues bueno, esto es lo que dice Kallas. Vamos a ver qué dice Trump. Trump considera inviable la adhesión de Ucrania a la OTAN. No creo que sea una opción realista. Hoy no vamos a tener mucha lectura, vamos a ver casi todo portadas y vamos a ir viendo cómo van las cosas. Dice el expresidente de Estados Unidos, plantea que Kiev debe priorizar la paz y sugiere un acuerdo basado en recursos naturales. Aquí hay una cosa clara, de pronto Trump está cumpliendo lo que ha dicho, guste o no guste, a quien lo vean mal o bien, pero que vamos a deportar, pues si vaya que lo está haciendo, que vamos a llegar a la paz, pues ya aquí lo vemos. Ahora, ¿y esto no se podría haber logrado antes? Por supuesto que sí, pero no se ha querido, está más que claro. Pero vamos ahora como una de cal y una de arena, y aquí vemos, ¿esto es parte de la retórica del discurso de la Casa Blanca o aquí el vicepresidente se ha desmarcado? Vance advierte que Estados Unidos recurrirá a acciones militares si Putin no acepta un acuerdo de paz con Ucrania. El vicepresidente dijo en una entrevista que enviar tropas estadounidenses a Ucrania estaba sobre la mesa si Rusia no negociaba de buena fe. ¿Esto es parte de, digamos, este común acuerdo con Donald Trump? ¿O él lo ha hecho por sí mismo? Quizás no lo sabremos. Ya hemos visto este Trump para quién juega. Primero, es católico. ¿Y qué quiero decir con eso? Que los católicos que están en esta altura, en estos puestos de poder, ellos tienen claro a quién obedecen y a quién sirven. Y sirven al catolicismo. Y si eres un católico que no hace lo que el catolicismo quiere, pues pregúntenle a Kennedy. Y ahí tienen lo que les puede pasar. ¿Esto es parte de la estrategia de la Casa Blanca? ¿Poli bueno, poli malo? ¿O aquí este hombre se ha desmarcado por sí mismo? Ya los que han visto lo que se ha presentado aquí en el ministerio sobre este hombre, verán todas las conexiones que tiene con, hablamos sí, de Estado profundo, puro y duro. Pues ya veremos. ¿Pero qué pasó con Rusia? El Kremlin acusa recibo de las amenazas de Vance y pide explicaciones a Trump. Es como, ¿qué pasa? Eso es lo que vamos. ¿Aquí es una estrategia de la Casa Blanca
parte de la negociación o aquí ya se está torpedeando el asunto? Vamos a ver con el tiempo, hoy no lo podemos afirmar. Dmitry Peskov, portavoz del gobierno, se hizo eco de las declaraciones del vicepresidente de Trump, donde advierte que Estados Unidos podría recurrir a la fuerza militar si Moscú se resiste a firmar la paz. Sí, nos vamos a sentar, pero si no la firmas, pues a la guerra. Vaya forma de negociar. Ucrania entrega a Estados Unidos una propuesta de acuerdo sobre sus recursos mineros estratégicos. Aquí vemos viendo algo. Washington espera alcanzar un acuerdo económico con Ucrania sobre sus tierras raras, que permita compensar la ayuda prestada al país para su defensa ante Rusia. Parece que a Estados Unidos le ha llegado el momento de cobrar. Ha puesto mucho dinero y ahora hay que cobrar. Quizás para cobrar necesita una paz. Seguramente. La contienda con China está detrás de la petición de Trump a Ucrania de minerales de tierras raras. A simple vista, la exigencia de Trump a Ucrania pareciera un cobro de la ayuda estadounidense en defensa, pero hay mucho más que eso. Sí, China controla como el 90% de las tierras raras. No es que son extrañas, porque realmente hay por todo el mundo, pero bueno, China se ha puesto manos a la obra con esta cuestión y es el gran productor de este tipo de materias primas, de las tierras raras, y Estados Unidos no se quiere quedar atrás. Estados Unidos está quedándose atrás en muchas cuestiones. Ya vimos en cuestiones de armas supersónicas. Se está hablando ahora, Trump dice que van a hacer 40 rompehielos. Estados Unidos tiene un solo rompehielo por la cuestión del Ártico. Rusia tiene 40. Estados Unidos tiene uno solo y es de la Guerra Fría. Y para hacer, tiene otro que no está activo, pero tardaron como 5 años, es decir, en hacerlo. ¿Podrá ser 40 en un par de años? Difícilmente, pero ven que muchas cosas se están quedando atrás. Trump exige que Ucrania les proporcione 500.000 millones de dólares en tierras raras a cambio de su apoyo militar. Eso es lo que dice Trump que les deben. Dice, en una entrevista con Fox News, Trump argumentó que Washington ha gastado cientos de miles de millones para apoyar a Kiev con la invasión de Rusia y que debería recibir una compensación a cambio. Sí, Trump dice que Ucrania le debe 500.000 millones de dólares. ¿Y cómo se lo va a pagar? Obviamente con dinero imposible. Tierras raras. ¿Dónde están esas tierras? Pues en la Ucrania occidental, la que se quedaría Ucrania. Por supuesto que los territorios que ya ha ocupado Rusia se los va a quedar Rusia y lo otro, pues ya vemos quién se los va a quedar. Se los van a quedar los grandes fondos de inversión, porque podemos decir Estados Unidos, pero ni siquiera se los va a quedar Estados Unidos. Quien se los va a quedar son BlackRock y compañía. Y cuando hablamos de BlackRock y compañía, es que no estamos hablando de Estados Unidos y no estamos hablando de un país. Estamos hablando de un conglomerado de familias que están dispersas en muchos países, pero principalmente en Europa, principalmente en 5 países de Europa. Estamos hablando de Rothschild y asociados. Y por supuesto también tienen gente en Estados Unidos, empezando por los Rockefeller y también por supuesto con Morgan. Pero es esta gente la que se va a quedar con las tierras de Ucrania. Pues ya vemos cómo van las cosas. El consejero de Putin afirma que Ucrania dejará de existir por completo para el próximo año. Ucrania es un país destruido, totalmente destruido. Rusia se quedará con una parte, los grandes conglomerados financieros a través, bueno, lo que estábamos diciendo, se quedarán con otra parte, el país devastado, una generación perdida, un país arruinado. Esto es lo que se ha hecho en 3 años, destruir totalmente un país. Y aquí estamos viendo tierras raras, entre otras cosas. No solo se hace por esto, no solo se hizo por esto. Embajador ucraniano, Rusia está librando una guerra contra Occidente y muchos no lo ven. Aquí es lo que sigue diciendo, digamos, el discurso. Esto es de hace 2 días, 3 días. Cuando ya se está, obviamente que ellos saben que ya están en tratativas los pactos de paz, desde ya del 5 de noviembre y desde antes, cuando ya se veía que la victoria de Trump era indiscutible. Cuando ya ganó Trump, nadie se creía, por supuesto, lo de las 24 horas, pero desde ahí es algo que, digamos, es un no parar de estas tratativas y este plan para llegar a este acuerdo de paz con Rusia. Pero ¿qué sigue diciendo Ucrania? Que esto es una guerra, que Rusia es el agresor, que Rusia está librando una guerra contra Occidente y no lo ven. ¿Y será que Donald Trump no lo ven? ¿Y que la administración Trump no lo ve? ¿Seguro?
Von der Leyen cree que ya es hora de que la Unión Europea asuma su propia seguridad y defensa. La presidenta de la Comisión pide más cooperación europea para mejorar la interoperabilidad y reducir los costes. Es decir, ahora, ¿qué sale a decir ella? Claro, esto no es exactamente, pero es de hace 5 o 6 días. Ya sabiendo lo que está pasando, por supuesto, porque esta gente ya sabía ya lo que se venía. Pero entonces, ¿qué? Es hora de que asuma su propia seguridad y defensa. ¿Por qué? ¿Porque Rusia la quiere atacar? Cuando la OTAN habla de seguridad, ¿en realidad de qué está hablando? Habla de agresión. Cuando habla de defensa, habla de ofensiva. Esto es la neolengua, esto es como las famosas palabras del libro de George Orwell, ¿no? La guerra es la paz, la verdad es la mentira. Esto es lo mismo. La OTAN es una organización militar totalmente agresiva. Dice que es defensiva, pero nosotros lo sabemos. Llevan 60 años, 50 y los últimos 30 ni hablar, donde es una organización completamente agresiva, una organización totalmente destructiva, de saquear países, de aniquilar civilizaciones, de destruir pueblos. Esto es la OTAN. Esto lo sabemos todos. Entonces, si Europa se quiere empezar a defender, quiere decir que Europa está lista y ahora se tiene que preparar para ir a la guerra. Por eso hablamos de guerra y paz. Pero hoy realmente quizás más exacto sería paz y guerra. Porque hoy el mundo se levantó con la paz sobre la mesa. Pero lo que se viene es la guerra. Rutte pone 4 o 5 años de fecha límite para que Europa sea autosuficiente en defensa. Fecha límite. ¿Recordamos las noticias? Donde se decía que para el 2029 se hablaba de una guerra total entre Europa y Rusia. Bueno, no decimos que vaya a ser exactamente en ese año, pero vaya fecha, 2029. Ahí no más del 2030. Pero dice 4 o 5 años, fecha límite para que Europa sea autosuficiente militarmente. ¿Por qué? ¿De qué se quiere preparar Europa? Trump presiona a Ucrania para aceptar una negociación con Rusia, para poner fin al conflicto armado, pero los europeos buscan evitar que tal negociación incluya la cesión de territorios, pero es algo que ya se ha hablado. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que siempre son europeos, reiteró que los países de la alianza militar deben invertir mucho más en defensa y puso de fecha límite para que la Unión Europea sea autosuficiente 4 o 5 años. El mensaje de aumentar el presupuesto es el mismo que hicieron Barack Obama a Joe Biden y que ahora exige Donald Trump. Bueno, Rutte conducirá hoy una reunión de ministros de defensa de los países de la OTAN con la presencia del nuevo secretario estadounidense Pete Hegseth, el secretario de defensa estadounidense. Luego de la invasión de Rusia al territorio de Ucrania en 2022, los países de la OTAN transformaron el objetivo de invertir en defensa el 2% de sus respectivos PIB en un piso mínimo de por lo menos ese nivel. No llegan, pero ese es el mínimo. Sin embargo, desde la campaña electoral en Estados Unidos, Trump presiona a los países de la alianza militar a llevar esos gastos militares a un 5%. Rusia está gastando más que esto. Está cerca de un 6 o un 7%. Pues Europa se va a tener que poner en este plan. Alemania y Francia reiteran su apoyo a Ucrania. Esto es de ahora. Solución para el conflicto en Ucrania. Esto es de ahora. Jueves 13 de febrero del 2025. Es de ayer. Es decir, Francia y Alemania siguen reiterando su apoyo incondicional a Ucrania. ¿En qué sentido? Que no aceptan este plan de paz. ¿Y qué quiere decir que no lo aceptan? Pues sí, mucho no podrán hacer si se lleva a cabo. Ya veremos qué pasa. ¿Podrá pasar algo? ¿Podrá haber un atentado de falsa bandera? ¿Podrán torpedear el acuerdo alguien? No lo sabemos, que ya se lleve a cabo. Pero tenemos que tener claro algo. Por más que de aquí a poco se junten, quizás en Arabia Saudita, Trump y Putin, puede estar Zelensky quizás de observador, porque bueno, como está metido en la guerra, algo tendrá que pintar, pero realmente no pinta nada. Europa por ahora no se habla de que nadie esté ahí, pero aunque lleguen a un acuerdo de paz,
esto no ha sido más que el primer round, no ha sido más que la primera batalla de un conflicto que va a ir a más. Este fuego ya se ha encendido y esto no va a parar. Esto ha sido solo el primer acto, el primer movimiento, la primera batalla de este gran conflicto. Y Europa lo sabe muy bien, y Europa sabe bien el papel que tiene que cumplir. Y aquí vemos a los líderes, especialmente aquí, el gran eje franco-alemán, el gran eje de la Unión Europea, dispuesto a seguir, digamos, la guerra. Claro, Europa ahora no puede entrar en guerra, no puede sostener ahora a Ucrania. Por eso quizás la paz se lleve a cabo, quizás, no lo sabemos. Pero ahora Europa tiene que rearmarse, tiene que empezar a armarse. Y cuando esté lista, pues la guerra comenzará otra vez. Si es que realmente se llega a un parón, ya veremos. Keir Starmer, esta tiene unos días, pero tampoco tanto. Bueno, sí, ya tiene casi un mes, pero no es mucho. Lo que pasa es que en este último tiempo, como van las cosas, una semana es un mundo. Es una eternidad. Keir Starmer desafía a Donald Trump firmando un acuerdo de 100 años con Zelensky. El encuentro se vio alterado por las alarmas y los disparos para intentar abatir un dron en las cercanías del Palacio Presidencial. Aquí vemos que Keir Starmer, cuando Trump está hablando de llegar a la paz, se sienta en la mesa con Zelensky y firma un acuerdo, por lo menos entre comillas, de 100 años, como un apoyo incondicional a esta política, digamos, agresiva de Ucrania hacia Rusia. Starmer contradice a Trump y asegura que el camino de Ucrania a la OTAN es irreversible. Esto sí tiene, esto es de hoy mismo. No tiene ni 2 días. Esto es de hoy. Es decir, esto es después de que Trump hable con Putin y ya se ponga sobre la mesa el acuerdo de paz. Y que Trump diga que no, que Ucrania se vaya olvidando de la OTAN, pero sale Starmer y dice el camino de Ucrania a la OTAN es irreversible. Y aquí alguien dirá, ¿y quién es este para desafiar al presidente de Estados Unidos? ¿Quién creó la OTAN? ¿Quién creó la OTAN? Básicamente, si se quiere, a nivel de nación, es una idea, si se quiere, británica. Pero ahora, cuando hablamos digamos, sí, podemos decir, vale, la OTAN es Estados Unidos, podemos decir, por supuesto, el ejército, el corazón de la OTAN, el cerebro y corazón de la OTAN es Estados Unidos, es el gran ejército. Pero nosotros ya sabemos últimamente todos que cuando hablamos inclusive del ejército de Estados Unidos, estamos hablando de un complejo militar industrial. Estamos hablando que hay gente que prácticamente son los dueños del ejército de Estados Unidos y mandan más que el propio presidente, por más que sea el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Legalmente, de facto, Donald Trump manda y el ejército de Estados Unidos es el principal y con lo cual la OTAN principalmente es Estados Unidos. Sí, legalmente, oficialmente, pero en realidad, de hecho, a los hechos reales, ¿quién manda? Nosotros ya sabemos que hay gente que manda más que el presidente y que estos son los verdaderos dueños del ejército de Estados Unidos. ¿Y quiénes son los grandes dueños de las grandes industrias de armamento de Occidente? De Estados Unidos y pronto también serán de las europeas, que van a ser parte de las industrias de Estados Unidos. ¿Y quiénes son los dueños? ¿Quiénes son los dueños de las grandes industrias de Estados Unidos? ¿Quiénes son los dueños de la gran economía de Estados Unidos? De la Reserva Federal. ¿Quiénes son los dueños de Wall Street? Pues City de Londres. ¿Y quiénes son los dueños de City de Londres? Llegamos siempre a esta misma dinastía financiera sionista. Rothschild a la cabeza. ¿Y dónde está Rothschild? En Europa. En Inglaterra en gran manera. Yo sigo diciendo, no sé si el centro de poder Rothschild, todos creerán que es Inglaterra, hoy no lo sé. Hasta hace no mucho tiempo seguía siendo Frankfurt, hoy no lo sé, quizás todavía lo siga siendo, pero estamos claros que están. El enclave en la City de Londres ha sido fundamental desde la Revolución Francesa para hacer ese golpe financiero a la gran banca que dominaba Europa en su tiempo y esta dinastía que ahora tomó el mando, la dinastía Rothschild, con todos los suyos, obviamente, todo este conglomerado sionista. Entonces, ¿por qué este primer ministro se anima a desafiar al presidente Trump? Porque aquí hay gente que manda mucho, y no me refiero a Starmer, pero Starmer está en Londres, y la City está en Londres,
y vamos a ver qué pasa, pero vamos quedando claro el camino que está tomando Europa, desmarcándose totalmente ahora de Estados Unidos. No van a entrar en conflicto, no va a haber una guerra entre Estados Unidos y Europa, pero ahora parece que se están desmarcando en todo. Y Europa empieza a tomar su propio camino. Vamos a cambiar, aunque parece cambiar, pero tiene que ver con todo esto que estamos viendo. Trump anuncia aranceles recíprocos con la Unión Europea como una de las mayores damnificadas. El presidente de Estados Unidos fue especialmente crítico con la Unión Europea, a la que acusó de ser absolutamente brutal en el comercio y de imponer un arancel encubierto a través del IVA. Sí, sabemos, por ejemplo, que los coches de Estados Unidos tienen muchos aranceles para entrar en Europa. Pero ahora entonces Estados Unidos empieza con una política arancelaria muy fuerte y lo que todo indica es que el principal damnificado es ¿quién? Europa. Vemos que empieza a haber una especie de guerra comercial, una especie de guerra dialéctica, de discurso, de guerra cultural. Ya hemos visto de la batalla cultural. Es decir, empieza a haber entre dos socios, dos aliados que lo son y lo serán hasta el fin, pero que ahora parece que van tomando caminos separados. Son aliados, pero parece que ahora cada uno va por su lado. ¿Y por qué? Von der Leyen endurecerá las leyes climáticas y tratará de aumentar hasta el 90% las reducciones de emisiones. Lo vemos 12 de febrero. Trump empieza a ir contra el tema de la cuestión climática. Nada de nada. A sacar petróleo, a quemar gas, a quemar petróleo. Se acabó. Se acabó la cuestión de ideología de género, se acabó la cuestión de recibir migrantes. ¿Qué está haciendo Europa? Todo lo contrario. Bueno, siguiendo la línea que ya venía. Europa desmarcándose y desafiando a Estados Unidos. Uno dice, a ver, vamos a poner un ejemplo. Si a ti te dicen que hay un paleta que tiene que construir una casa o que reformar una casa, y que la está siguiendo, está edificando, está construyendo, y tú lo único que ves es que está dándole con la masa y tirando ladrillos, tú no vas a decir, bueno, pero este paleta, este albañil es un imbécil, no sabe lo que hace. Quizás el imbécil eres tú, si piensas que él está construyendo. ¿Por qué lo digo? Porque uno se cansa de escuchar a gente que dicen pero qué ineptos, qué idiotas, qué inservibles que son estos mandatarios europeos. Quizás el idiota eres tú, que piensas que ellos realmente son idiotas, porque ellos lo que están haciendo es desmantelar, es dinamitar la Unión Europea. Ya te digo, si uno ve un paleta que está tirando paredes, nadie va a creer realmente que el paleta lo que está queriendo hacer es construir o edificar paredes. Si tú crees eso, pues ¿quién es el imbécil? Entonces, no, esta gente sabe lo que hace. Y sabemos que con estas políticas, ahora de aranceles, entonces ahora pongo aranceles a Estados Unidos, ahora voy a más con las políticas climáticas, sigo en mi enfrentamiento con Rusia y nada de comprarle gas, ni esto ni lo otro, sigo poniendo más burocracia a la inteligencia artificial, voy a seguir trayendo inmigrantes, voy a seguir con todas estas políticas que han, digamos, destruido todo el tejido industrial de Europa. Piensa una cosa, los que tenéis móviles, hace quizás no muchos años, muchos podían tener un Nokia. Nokia era europea. ¿Ahora alguno tiene un móvil europeo? No. Y así podíamos seguir en muchísimos productos que hasta hace no mucho había muchos productos europeos que competían de muy buena calidad. Hoy no queda nada. Y lo único que queda, donde Europa sigue teniendo un prestigio y es de primer nivel, y primer nivel, y digo primero, es por ejemplo el sector automotriz, los coches alemanes. Bueno, a nivel ya de superdeportivos, ni hablar de Italia. ¿Y qué está pasando? Ya hemos visto, Volkswagen, que no sabe si irse a Estados Unidos, se están cargando la industria automotriz. Lo único que queda. Esta gente sabe lo que hace. Nadie, absolutamente nadie es tan imbécil. No, nadie es tan imbécil. Ellos llevan una política de desmantelamiento de toda la industria europea. Están dinamitando la industria europea paso a paso. Y saben lo que hacen, porque digo, nadie es tan idiota, nadie. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Es una agenda? ¿Tienen que hacerlo? Sí. ¿Y por qué? ¿Simplemente para engordar a Estados Unidos?
El líder de la extrema izquierda francesa defiende en público la sustitución poblacional. Aquí lo tenemos al famoso Mélenchon hablando, defendiendo esta cuestión de la famosa sustitución poblacional. Es decir, ahora en el momento que Trump está en todo lo contrario. Ellos están desafiando y desmarcándose y apostando a más en las políticas climáticas, en las políticas de inmigración, en las políticas de ideología de género, con Ucrania, contra Rusia, pero al mismo momento en Israel todo lo contrario. Esto es muy interesante. Y ya lo vimos, y esto los va a obligar a recibir inmigrantes. ¿Vemos lo que está pasando? Esta gente sabe lo que hace. Alemania confirma que el sospechoso del atropellamiento masivo en Múnich tenía un motivo islamista. Las autoridades también dijeron que el número de personas heridas en el ataque había aumentado a 36. Escuché que eran puros heridos, que también había muertos. Bueno, no tuve mucho tiempo de chequear las últimas noticias. Esto fue ayer. Pero aquí ya no hay duda. La policía ya ha dicho que, digamos, enfrente de ellos hizo el famoso grito de guerra. Allahu Akbar. Dios es el más grande. Y esto a una semana de unos comicios trascendentales para Europa. ¿Y esto a quién conviene? Por supuesto, a Alianza Alternativa por Alemania, el partido llamado de ultraderecha. Bueno, yo no digo que no haya gente de ultraderecha, pero de ahí a que todos sean de ultraderecha, pero ya sabemos que al final el rumbo que se les va a marcar va a ser el que es y las cosas irán a donde tienen que ir. Pero claro, Alternativa por Alemania dice irse de la OTAN, irse de la Unión Europea, volver a restablecer el Nord Stream 2. ¿Qué dice la Comisión Europea? Ya dijo, ya lo vimos, Bretón, que dijo, pues lo hicimos en Rumanía, lo volveremos a hacer en Alemania si es necesario. Si gana Alternativa por Alemania, pues ya veremos. Pero ahora pasa esto. Un afgano, islamista y un atentado. Pues vemos cómo se va poniendo el tema. ¿Qué va a decir ahora el gobierno? Porque ahora hablan un poco de inmigrantes, hablan un poco de... Pero la política de Europa está marcada. El rumbo está marcado y el rumbo tiene que seguir siendo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que seguir siendo el rumbo de Europa el que es? ¿Por qué Europa no puede dar el giro que hubo en Estados Unidos? Porque no están preparadas las condiciones, simplemente. En Estados Unidos ya están preparadas. Es más, ya estuvieron hace tiempo. Donald Trump ya ganó en el 2016. En el 2020 ya vimos lo que pasó. Es muy interesante porque Donald Trump no ha parado de repetir: esta guerra conmigo no hubiese sucedido. Exactamente. Y eso es muy seguro. Ahora podemos entender por qué alguien en las elecciones presidenciales del 2020 le bajó el pulgar a Donald Trump. ¿Por qué se metió mano en esas elecciones y se la giraron? Porque obviamente lo que pasó ahí fue totalmente oscuro, porque si no Trump hubiese estado en la Casa Blanca esos 4 años. Pero era lo que dice Trump, es muy cierto, conmigo no hubiese pasado esta guerra. Pues ahí tienes por qué no pudiste estar en la Casa Blanca, porque esta guerra con Ucrania tenía que venir. Y por eso esta gente utiliza uno y utiliza otro según las características. Cada persona tiene sus propios intereses, sus ideologías, sus gustos, sus antipatías o sus simpatías. Y Trump no era un buen candidato para iniciar una guerra con Rusia, porque parece que Trump, inclusive hasta parece como que hasta Putin le cae simpático, como que le tiene respeto a Putin, y probablemente se lo tenga. Pero por ejemplo, parece que Trump sí es muy bueno para ir a por todas en Medio Oriente, con Irán y también con China. Y Biden era el candidato, la persona única como ninguno para iniciar una guerra en Ucrania. Ya tenía todos sus chanchullos él y su familia desde las épocas de Barack Obama. Entonces vemos cómo ellos tienen una agenda, pero a veces para ciertas cosas que hay que hacer les viene bien uno y no otro, y así van poniendo a uno y van poniendo al otro, porque no todos responden igual. Y Alemania, ¿por qué Alemania no está? ¿Por qué todavía no puede dar el giro a Alemania? Porque todavía no están las condiciones. Estos grupos llamados de extrema derecha, estos grupos más cercanos a Trump ha arrasado en las últimas elecciones. Vale,
Aquí están subiendo en Francia, en España, en Alemania, en muchos países, pero pueden llegar a ser, ya veremos en Alemania, pero hasta ahora sí alcanzan un 20 y pico %, pero todavía no están las condiciones para que en Europa haya una reacción fuerte hacia este modelo, hacia esta, llamémosle, extrema derecha. Porque ellos se mueven con acción y reacción. Entonces, ¿qué hay que hacer para que esta reacción venga? Porque se está buscando la reacción. ¿Qué hay que hacer? Pues seguir en este mismo camino. Pisar más el acelerador en las políticas migratorias, en las políticas verdes, en las políticas de ideología de género. Y de aquí a un par de años, hablo más o menos, no hablo de que tengan que ser exclusivamente 2 años, pero bueno, 2027 es un año interesante, en 2028 hay algo que tiene que pasar, ¿no? Pero de aquí a unos años, Europa estará preparada. Y por eso hay que seguir este camino, para que esa reacción tenga el poder que, por ejemplo, ya hemos visto que ha tenido en Estados Unidos, pero que aquí todavía no. Entonces hay que apretar más. Y por eso Europa sigue apretando más. Porque esta gente sigue una agenda. Trump, y ahora cambiamos, vamos al otro punto, pero vamos a ver cómo está relacionado todo esto con Europa, con todo lo mismo. Trump amenaza a Hamás con abrir las puertas del infierno si no libera a todos los rehenes esta semana. El presidente de Estados Unidos había rechazado horas antes el derecho de retorno para los palestinos de Gaza si se cumple su plan para expulsarlos y tomar posesión de la franja. ¿Y qué dijo? Que si este sábado, es decir, mañana, no regresan todos los rehenes, pues se desata el infierno. Pues ya vamos a ver, porque él habla de esta manera. Ya hemos visto, ya estuve oyendo que hoy ya estaban de nuevo las tratativas por los rehenes, que si mañana mandarían 3, 4, pues ya vamos a ver. Pero Trump aquí sí a por todas. Es decir, por un lado la paz, pero aquí la guerra. Y Europa, en un lado la guerra y aquí la paz. Porque aquí Europa sí quiere la paz. ¿Y por qué? Porque parece que 1,5 millones de muertos o los millones de muertos de rusos y ucranianos están bien, están muy bien, y los muertos allá, esos están muy mal. Y para Estados Unidos, pues Estados Unidos lo mismo, pero al contrario. ¿Vemos esta cuestión? Por eso pusimos guerra y paz. Porque Estados Unidos sí, mucha paz en un lugar, pero en el otro lado parece que guerra y guerra y guerra. Y Europa, mucha guerra en un lado, pero al otro paz, paz y paz. Y en esta contradicción entre aliados. ¿Por qué? ¿Es necesario? La cosa es muy clara y saben, esto lo veníamos diciendo ya desde el año pasado. Todo indica que Estados Unidos tiene que poner el foco en Medio Oriente y China. Pero China luego, aunque ya se va preparando a pleno, pero el pleito con China es el último de todos, es el Armagedón, es al final. Pero ahora Estados Unidos tiene que poner el foco en Medio Oriente. ¿Y de Rusia quién se tiene que ocupar? Pues Europa. Porque claro que Estados Unidos tiene un ojo mirando a Rusia. Noticias del Oriente y del Norte lo atemorizarán. Pero parece que el que tiene que hacer el papel de aguantar la presión, la guerra, el conflicto con Rusia es Europa. Y por eso esta especie de, bueno, digamos no digamos enemistad, pero de desacuerdo con Estados Unidos. Porque a Europa le toca pelear con Rusia y a Estados Unidos le toca pelear en Medio Oriente y por sobre todo prepararse para el gran conflicto final con el Oriente, con China. Esto ya lo decíamos y hoy lo estamos viendo cómo se está cumpliendo. No sabemos si la paz llegará o no ahora pronto, pero puede llegar. Europa no está lista todavía para enfrentarse de pleno a Rusia, pero se está preparando para ello. Y aquí vemos cómo todo se está cumpliendo. Impresionante. Netanyahu a Trump, Israel acabará ganando la guerra. Vemos que realmente el plan de paz, igual que lo que pasa en Rusia, se haga lo que se haga, va a ser momentáneo. Va a ser un paréntesis en una guerra que no acaba, en una guerra que ya se ha encendido y que no va a acabar. Aquí tenemos, no lo vamos a leer, apoyo inquebrantable de Trump, Estados Unidos, bueno, el apoyo incondicional a Israel. Mucha defensa de los seres humanos de Donald Trump, sí, qué barbaridad, que estén muriendo los ucranianos y los rusos,
indiscutible, qué barbaridad, se podría haber evitado, pero parece que lo de los palestinos y de israelíes, porque también a veces los pobres soldados israelíes, o por lo menos muchos de ellos que están muriendo, pues también. Parece que estos no importan. Vemos como aquí a unos les importa mucho y los otros no les importa nada. Y a los otros, lo contrario. ¿Qué contradicción entre esta gente? Hay una agenda. Estados Unidos tiene un amo y es el mismo que tiene Europa. Y aquí ha dicho, tú sigues por aquí y tú sigues por aquí. ¿Y quién es esa cabeza? Pues a nivel de finanzas ya venimos hablando. ¿Pero acaso estos grandes financieros internacionales no son más que los que administran un dinero de una orden religiosa muy famosa que es la orden jesuita? Lo explicamos en las últimas conferencias en Madrid. Ese enorme, ese gigantesco capital de dinero que ellos forjaron en las misiones sudamericanas, sí, los jesuitas. Y hoy es la gran banca Rothschild y compañía. Tras llamada telefónica, Putin invita a Trump a Moscú. Esto es impresionante. Los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump hablaron sobre la resolución del conflicto en Ucrania. Y Putin invitó a Trump a Moscú. ¿Para cuándo? Para el 9 de mayo. ¿Y qué es el 9 de mayo? El 9 de mayo, el 9 de mayo es el día de la victoria. El día que el Ejército Rojo entró en Berlín y se acabó la Segunda Guerra Mundial. Y vencieron ya a los nazis. Bueno, acabar pleno, acabó luego con el tema, la guerra en el Pacífico, ¿no? Con Japón. Pero la guerra continental en Europa acabó cuando Rusia entró en Berlín. El día de la victoria. Xi Jinping ya aseguró que va a estar ahí. Va a estar Putin. Veíamos la portada cuando empezábamos, 3 personajes en una foto que parecía antigua, retocada, por supuesto. Xi Jinping va a estar, ya dijo que va a estar. Bueno, solo Dios sabe si va a estar, pero ya dijo que va a estar. Trump todavía no ha dicho nada. Podemos ver a los 3 grandes actores del momento en Moscú haciendo acuerdos, sentándose y diagramando el mundo. Vamos a ver algo, porque yo estos temas, por supuesto que las noticias nuevas van saliendo, lo he tenido que modificar, pero es algo que ya quería hacer el miércoles, no pude por problemas de mi ordenador, no pude el jueves tampoco, y hoy pude, bueno, con muy justo de tiempo, poder hacerlo y presentar esto. Esta noticia la había encontrado, pensemos que el 26 del 1, la tengo guardada desde más o menos esos tiempos para presentarla, y ya la tenía lista para presentar para el miércoles, y es muy interesante, porque tiene que ver con lo que vimos al principio y esto último que estábamos diciendo. Vuelta al mundo de los imperios. Esto es del periódico de aquí, de Cataluña, La Vanguardia, el sector internacional. Dice, además queda claro el GPS de la antigua Gaza, que ya no existe, y la nueva Gaza, que aún no ha nacido. No vamos a leer el artículo, es muy interesante, pero lo que vamos a ver son las imágenes. No tengo el artículo, la lectura, alguien lo puede buscar y lo puede leer, es muy interesante, pero vamos a ver las imágenes porque son muy, muy interesantes. Miremos lo que vemos aquí. Vuelta de los imperios. ¿Y qué imperios vemos aquí? Vemos 3. ¿Cuáles son? En azul, Estados Unidos. Fijémonos que en Centroamérica hay un pedacito. Este pedacito es Panamá y Costa Rica. Bueno, luego en verde está Rusia, pero Rusia como la antigua Rusia, porque están agregados, por ejemplo, vemos Kazajistán, vemos los antiguos países de la antigua Rusia, y no solo la Unión Soviética, el antiguo imperio ruso también. Y luego, en rojo, China, ocupando Mongolia, un viejo enemigo. Un viejo enemigo. ¿Será? No lo sé. Pero vemos como esa parte que está roja arriba, que está delineada, es Mongolia. Y está claro, estos son los 3 actores del momento. Dice, los territorios sobre los que en un momento u otro Estados Unidos, Rusia y China han puesto en su objetivo achicando para sí el mundo. Claro, cuando vemos Estados Unidos, vemos que está Canadá y Groenlandia. Y ahora vamos a ver una imagen que es una imagen espectacular para entender por qué el tema de Canadá y Groenlandia. Bases norteamericanas en el mundo.
Sí, en esto no le gana a nadie a Estados Unidos. Por eso Estados Unidos todavía tiene una ventaja enorme. Porque China y Rusia están lejísimos de tener algo así. Pero miremos lo que es las bases militares de Estados Unidos. El mundo entero. El mundo entero. Es la primer potencia, indiscutiblemente. Acá nos habla de los mayores riesgos globales según el Foro Económico de Davos: conflictos armados, eventos climáticos, enfrentamientos geoeconómicos, desinformación, polarización social, recesión económica, bueno, y más cosas. Pero los mayores riesgos siguen siendo los conflictos armados, cada vez más. Aquí está, vemos el océano Ártico. Vemos aquí a la derecha a Rusia, este gigante, rodeando todo el Ártico. Y luego en azul, ¿qué vemos? Claro, Estados Unidos solo es una pequeña parte que es la parte de Alaska. Pero luego vemos todo Canadá y Groenlandia. Luego están los países, sí, como Noruega, estos países, Noruega, Finlandia, estos países que ahora son OTAN, que siempre eran países modelos, neutrales, y ahora son OTAN. También pegados a Rusia. Pero vemos por qué también le interesa. Hay cuestiones económicas, por supuesto que hay materias primas, que está el tema de las rutas comerciales, pero hay un tema totalmente geopolítico, militar, y por eso vemos por qué le interesa también a Estados Unidos el control de Groenlandia y de Canadá. No sabemos si lo terminará anexionando completamente, pero terminará controlando estos lugares sin ningún lugar a dudas. Ahí vemos todo lo que es el Círculo Polar Ártico. Impresionante. Cuando lo vemos de aquí, entendemos todo lo de Canadá y Groenlandia, lo entendemos todos. Principales socios comerciales de Groenlandia, por ejemplo, nos habla, fijémonos, ¿no? China, impresionante, porque, claro, Dinamarca, ¿verdad? Porque pertenece a Dinamarca en exportaciones, pero vemos que el segundo socio comercial, o el primero, si ponemos que es Dinamarca, es China. Aquí tenemos otro tema económico muy fuerte en su guerra contra China. Vamos viendo que todo, economía, política, todo va de la mano. Superficie total que tendría Estados Unidos si, como quiere Trump, absorbieran Canadá y Groenlandia, pues sería el país más grande del mundo. Lo superaría a Rusia. Claro, Canadá es el segundo país más grande del mundo, después de Rusia, y Groenlandia es gigantesco. A nivel de territorio, claro, son territorios casi inhóspitos, pero hay muchos recursos naturales también. Geoestrategia, en gran manera. Retirada de las tropas francesas en África. Todo es del mismo artículo, es un artículo muy interesante realmente el que ha sacado La Vanguardia. Fijémonos lo que ha perdido Francia, la famosa France-Afrique, en estos últimos años, en 2 años. Solo quedan unos poquitos, lo que es ahí, 2 puntitos azules, y luego todo ya está en retirada. En África le han pateado el trasero a Francia. Y también de alguna manera lo están haciendo, o les cuesta un poco más, pero con la cuestión anglo, y más acercándose a China y a Rusia. Muchos recursos también en África. Y aquí vemos algo muy interesante, dice el nuevo mapa de Marruecos para la CIA. Este es el nuevo mapa el mapa que ya pone Marruecos. ¿Vemos unas Islas Canarias? Pues para Marruecos ya son de Marruecos. Ceuta y Melilla ni hablar. Yo realmente lo digo, la gente que está en Islas Canarias, pues yo si estaría en Islas Canarias me estaría planteando realmente quizás moverme de ahí, porque la OTAN está con Marruecos, ha elegido a Marruecos como la puerta de África, como el socio fundamental en lo que es el norte de África y sur de Europa. No ha elegido a España, ha elegido a Marruecos, con lo cual el apoyo lo tiene Marruecos. Tiene el apoyo de la OTAN, tiene el apoyo de Israel. España no tiene nada que hacer. Muy, muy impresionante. Y aquí situación de las operaciones del ejército de Israel en la Franja de Gaza. Impresionante. Aquí tenemos los colores, operaciones en curso, áreas bajo el control de Israel, zonas humanitarias, zonas de intervención de las Fuerzas Armadas israelíes. Es decir, lo que decían, ya no existe Gaza. Ya no existe Gaza como tal. Ahora hay una nueva Gaza y esto difícilmente tenga vuelta atrás. Aquí parece que el plan ya está claro, el plan hay que consumarlo y quitar a todos los gazatíes y veremos qué es lo que pueden llegar a ser ahí. Impresionante. Y aquí está la foto. Aquí está la foto que veíamos al principio con distintas caras. Roosevelt en el centro,
el gran actor, porque en ese momento, por más que se diagramaron y se repartieron el mundo entre Roosevelt y Stalin, el gran ganador de la guerra mundial, el gran ganador fue Estados Unidos, de ahí comenzó a ser el gran imperio y estaba sentado en el centro. Los otros dos aceptaban esta situación. Se dicen que Churchill estaba bastante frustrado porque se dio cuenta que ya pintaba muy poco, pero todavía Europa pintaba algo, y Gran Bretaña en este caso, pero ahora ya no pinta absolutamente nada. Ahora ya veíamos a tres actores, Estados Unidos, Rusia, que sigue estando ahí, esos dos siguen estando, y el otro ocupando ya el lugar, pero un lugar enorme, que es China. ¿Por qué Europa está haciendo lo que hace? Hablamos, se está buscando un giro a la derecha, un giro fuerte a la derecha, y para eso hay que apretar más el acelerador en lo que se está haciendo, en estas políticas suicidas, si se quiere, pero estas políticas que generarán esa reacción. Políticas migratorias, políticas verdes, políticas de ideologías de géneros y las políticas económicas. ¿Por qué este suicidio industrial de Europa? Esto yo lo había comentado y sigo pensando que es posible que haya algo de esto. Nosotros sabemos lo que tiene que pasar. Nosotros sabemos que al final, y acabo aquí, el que tiene que tomar el poder es el catolicismo. Por eso cuando dicen, no, que estos que son los anglos, pues cuando vamos a ver quién domina en el país anglo, pues vemos que son un par de dinastías, una política y la otra financiera, que vinieron de Alemania. Por eso es tan importante entender la cuestión del famoso movimiento de los Iluminados de Baviera y todo lo que pasó ahí. Esa serie de revoluciones políticas, religiosas y financieras. Ese golpe a toda Europa que se dio, de una irrupción de una nueva casta política, de unas nuevas series, digamos, de un nuevo rumbo de conflictos, de caos, de revoluciones, de una nueva casta financiera que se apropió de la banca, los Rothschild, y de también un golpe fuerte al Vaticano para que no se atreva nunca más a tocar a los jesuitas, a tocar a esos templarios, a tocar a ese poder judío del Vaticano. Sí, a tocar ese poder judío del Vaticano, al verdadero líder del Vaticano, los que crearon el Vaticano, porque esos son los jesuitas, esos son los templarios, ya vimos, es toda una cuestión de los grandes cabalistas. Por eso hay que entender esto, pero lo que se está buscando es que el catolicismo tome el poder. Y lo que se está buscando es la recatolización de Europa. Y lo decíamos, ¿se quiere una Europa pobre? Posiblemente se quiera también una Europa pobre, no solo para engordar a Estados Unidos. Claro que interesa engordar a Estados Unidos, que el poder industrial, económico de Europa vaya a Estados Unidos porque Estados Unidos tiene que pelearse con China. Pero no solo eso, porque quizás se podría hacer de otra manera, quizás digo, pero se interesa una Europa pobre. ¿Por qué? Porque el catolicismo se mueve bien en la pobreza. Estados Unidos es protestante y el protestantismo se puede mover, se puede reavivar en una prosperidad económica o en una especie de prosperidad. Pero parece que el catolicismo es de esos equipos que necesitan la cancha embarrada, que necesitan la pobreza, necesitan el barro, necesitan la miseria. ¿Por qué? Porque el catolicismo es paternalista, es asistencialista. Es un clero que tiene que tener a todos comiendo de su mano, necesita a Cáritas, necesita estar dándoles de comer a la gente para tomar el poder. El protestantismo no es así, es otra naturaleza. Por eso también hay de eso. El catolicismo necesita una Europa pobre y por eso vemos lo que está pasando. Pero aquí ya vemos cómo se está dividiendo el mundo multipolar. Bueno, parece que no ha cambiado mucho las cosas, pero vemos los tres grandes actores y lo que nos viene, porque aquí ahora empieza la lucha por la supremacía y ahora entramos y estamos en una guerra fría que es muy caliente, tan fría y más como la anterior, pero más caliente al mismo tiempo también. Europa se tendrá que dedicar con Rusia y por eso puede hacerle el guiño a los palestinos para también recibirlos si toca. Estados Unidos se tiene que dedicar a Medio Oriente y por eso le puede hacer el guiño a Rusia, pero también por un lado va a seguir apoyando en lo que pueda Europa en su conflicto y por sobre todo preparándose para su gran enfrentamiento, para el gran Armagedón que es China. Y todo para que un señor
para llevar a un caos al mundo, para que un Señor se pueda levantar, como ya se ha dicho aquí desde hace tanto tiempo, como el líder moral de este mundo, que es el Papa. ¿Pero en dónde? En Jerusalén. Vamos para terminar ya con la cita de Ellen White. Está en Consejos para la Iglesia y dice: nos estamos acercando al fin del tiempo. Me ha sido mostrado que los juicios retributivos de Dios ya están sobre la tierra. El Señor nos ha advertido de los acontecimientos que están por suceder. Resplandece la luz de su palabra, y sin embargo las tinieblas cubren la tierra y densa oscuridad los pueblos. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Hoy el mundo se levantó, muchos, diciendo paz y seguridad. Pues ¿qué nos viene? Destrucción repentina y no escaparán. Que tengan todos un buen sábado, que Dios los bendiga mucho. Maranata 2031.